Respecto de las campañas de Pedro de Valdivia en Chile, hacia el sur, hacia la Araucanía, recordemos que básicamente él realizó tres grandes campañas desde Santiago al sur. La primera de ellas, que duró unos 14 meses, parte en enero de 1546 y finaliza en marzo de 1547. Y allí se desarrolla la batalla de Quilicura, en las cercanías de Concepción, Penco, y posterior a esa batalla se construye el fuerte de Penco, que le serviría de base para las campañas siguientes. Esta fue una campaña relativamente corta, como digo, 14 meses. Luego ocurrió la segunda campaña al sur, que comienza en enero de 1550 y finaliza 2 años, casi 3 años después, en 1552, en octubre. Aquí él desarrolla dos campañas cortas, pero ya desde Concepción al sur. En la primera funda el fuerte de la Imperial, entre enero del 51 y abril del año 51, el mismo año. Él evita el invierno, naturalmente. Y la segunda campaña corta es donde funda la ciudad de Valdivia y Villarrica, y que se desarrolla entre el año 1551, octubre, y 1552, octubre. Bueno, en realidad aquí él llega hasta el seno de Reloncaví, ¿no? Bastante más al sur, en forma de reconocimiento. Y finalmente está la tercera y última campaña, que sale desde Santiago el año 552, en diciembre, y alcanza a permanecer un año en campaña, donde funda los fuertes de Purén, Arauco, Tucapel y Angol, y se produce el primer levantamiento general de los indígenas que le va a costar finalmente la vida. Este video, en resumen, vamos a revisar algo que nos queda pendiente, que es la campaña corta desde Concepción, donde se funda Valdivia y Villarrica. Veamos. Vamos en primer lugar a comenzar localizando el fuerte de Penco, que sabemos está localizado en la bahía al norte de la actual Concepción. Y vamos a ubicar a continuación la Imperial, que se encuentra un poco más al sur, en este sector, ¿no? Actual Carahue. Muy bien. Recordemos que en la primera campaña corta, desde Penco, desde Concepción, había fundado la Imperial. Luego espera que pase el invierno y a continuación procede a fundar las siguientes ciudades. Entonces lo que voy a hacer ahora es localizar algunos ríos importantes. Vamos a comenzar con el río Tolten, que es el cual evacúa las aguas desde el lago Villarrica hacia la costa. Luego el río Calle, a la altura de Valdivia. Aquí está, río Calle. Aquí está Valdivia. El río Valdivia, que es la continuación del mismo río. El río Maullín, más al sur, que desagua el lago Yanquihue en el mar. Y el río Damas, bueno, que está aquí en la Imperial. En realidad no lo vamos a usar. Entonces veamos cómo se las arregla don Pedro de Valdivia para lograr recorrer todo este sector hacia el sur. Un sector que era básicamente desconocido para él, por lo menos en el territorio. Ya habían navegado, encargado suyo,
hasta esta zona y por lo tanto estaba ya localizado el puerto de Valdivia. Está acá, el sector de Valdivia. Muy bien. Entonces, en primer lugar, esta es la ruta que habría seguido cuando sale de Concepción, el 5 de octubre, a la cabeza de 200 soldados perfectamente armados y sin aguardar los refuerzos que le traía Villagrán. Siguieron el camino a la costa y llegó entonces a la Imperial, que está acá. Y aquí fue recibido, dice, con grandes demostraciones de júbilo por Pedro de Villagra y sus colonos, y allí dio el solemne nacimiento de la ciudad. Recordemos que en la campaña corta anterior había fundado este fuerte. Muy bien. Luego, a mediados de enero del año 52, Valdivia sale de la Imperial al sur y llegó al Tolten. Vamos a dibujar esa ruta. Aquí la tenemos. Entonces, esta es la ruta desde la Imperial hacia el sur, cruzando el río Tolten. Entonces sale de la Imperial y al sur y llegó al Tolten, lo cruzó, siendo seguido por huiliches, que son los indígenas del sector, que se mostraron hostiles y que lo esperaban en las cercanías. Al acercarse al río Tolten, los españoles construyeron unas balsas de carrizo y lo atravesaron sin gran dificultad. Efectivamente, este río no es tan caudaloso en los meses de verano. El 9 de febrero de 1552, Valdivia llega a las orillas de lo que actualmente conocemos como la ciudad de Valdivia, que es la continuación del río Calle, ¿cierto? Y funda la ciudad de Valdivia como Santa María la Blanca de Valdivia y le entrega la ciudad a 70 encomenderos. A continuación, en marzo del mismo año, en marzo de 1552, Valdivia prosigue al sur con 150 hombres hasta que el río Maullín le impide el paso. Vamos a ver entonces la ruta aproximada que yo creo él siguió hacia el sur. Vean ustedes, lo más probable es entonces que haya avanzado por las planicies centrales, ¿no? Porque la cordillera de la costa es bastante abrupta. Y efectivamente acá se encuentra con el río Maullín, no lo cruza y lo remonta, indica, llegando finalmente al lago Yanquihue. Se devuelve, digamos, porque el río va disminuyendo de caudal a medida que nos vamos acercando hacia el oriente, ¿no? Hacia la cordillera. Y entonces descubre la fuente del río, que sería la laguna de Hueñauca, que hoy conocemos como el lago Yanquihue. Esto fue alrededor de marzo o abril de 1552. Esta es la situación entonces. Luego sabemos que en los primeros días de marzo, desde Valdivia, despachó a Alderete, le pide a Jerónimo Alderete que busque un sitio para fundar otra ciudad vecina a la cordillera y que explore los cercanos lavaderos y vetas de oro. Información que seguramente le entregaron los indígenas del sector. Entonces Jerónimo Alderete habría retornado desde Valdivia, aproximadamente por esta ruta, hacia Villarrica, que está en este sector, en la desembocadura del lago. Alderete, en abril del año 52, funda Villarrica, esta ciudad, y la dota de cabildo y de 40 vecinos. Hay que fijarse en la dispersión de fuerzas que va haciendo Valdivia, pero probablemente esto es debido a la misma solicitud de los españoles que buscaban enriquecerse con tierras y con
indios. Entonces, Alderete funda la ciudad y regresa de inmediato a Valdivia, a la ciudad de Valdivia, y se reúne con Pedro de Valdivia. Y Pedro de Valdivia, mientras con 50 hombres, con 150 hombres, perdón, continúa al sur. Fíjense que ya estando acá en el sector del lago Yanquihue, llegar al mar, aguas saladas, ¿cierto? Ya es muy próximo. Entonces él continuó hacia lo que conocemos como el seno de Reloncaví, todo este sector. Probablemente por esta ruta. Es una ruta bastante corta. Aquí está actualmente la ciudad de Puerto Montt. Y por supuesto Valdivia tenía como objetivo llegar hasta la Patagonia, pero desconocía realmente las distancias, lo que significaba llegar hasta tan al sur. Entonces descubre el seno de Reloncaví, pensó que era un lago, no se atrevió a cruzar el canal de Chacao finalmente, que es este sector de acá, el canal de Chacao, y regresa en abril del año 52 y funda finalmente la ciudad de Imperial, de Fuerte Imperial, lo transforma en una ciudad. Y como últimos datos de toda esta campaña, conviene señalar que en estas fechas, en algún momento, su paje, Lautaro, se fugó con su caballo, una celada y la corneta de órdenes de Godínez. Y Valdivia entonces retornó a Concepción, Penco, a pasar el invierno del año 1552. Muy bien, con eso terminamos esta campaña corta, y ya en el próximo video vamos a revisar la tercera y última campaña de Pedro de Valdivia, que sabemos terminó costándole la vida.